Muy buenas noches, soy Alma Paola Wong y a nombre de mi compañero Alejandro Domínguez le invito a que me acompañe a revisar la información más importante de este miércoles 24 de mayo. Hoy se cumple un año del tiroteo ocurrido en la escuela primaria Roth en Uvalde, Texas, donde perdieron la vida 19 niños y 2 maestras. El agresor había sido identificado como Salvador Ramos, un joven que cuando cometió este crimen tenía 18 y quien fue abatido por el cuerpo policíaco cuando arribaron al lugar de los hechos. Y aunque pareciera que este evento es uno más de los lamentables casos que siguen ocurriendo en Estados Unidos, las investigaciones en torno a todo esto aún no concluyen. Así es como los familiares y el presidente Joe Biden conmemoraron las memorias de las víctimas. And at each place, we hear the same message: do something. For God's sake, please do something. We did something afterwards, but not nearly enough. We still need to ban, in my view, AR-15 firearms, assault weapons, once again. You know, they've been used time and again in mass killings of innocent children and people. Today, guns remain the #1 killer. The #1 killer of children in America, guns. It's changed every school district in the world. Everybody does things different. Nobody feels safe anymore. The kids, you know, they spend some of their time learning how to deal with active shooters and how to hide and this and that and the other. And 10 years ago, you didn't hear that. We're just very sad. We're shattered, we're heartbroken, and supporting the parents and seeing their pain is very difficult every day. So yeah, every day is very hard for us. Last year, since Uvalde, our country has experienced a staggering 650 mass shootings. And well over, it's hard to say, well over 40,000 deaths due to gun violence. We can't end this epidemic until Congress has some common sense gun safety laws that keep weapons of war off our streets and out of the hands of dangerous people. Until states do the same thing. A un año de estos hechos, se mantiene una investigación por parte de la fiscal del distrito, Christina Mitchell, quien se encuentra determinando si se deben presentar cargos contra alguno de los agentes que esperaron más de una hora para irrumpir en el aula donde se encontraba escondido el tirador con los estudiantes. La fiscal ha señalado que la intención de hacer esto es real. Sin embargo, es probable que falten muchos meses para que esto ocurra. En tanto, Vanita Gupta, la tercera funcionaria de más alto rango del Departamento de Justicia, visitó Uvalde hace un mes para reunirse con funcionarios y familias para asegurarles que la investigación seguía en curso. Pero entre las cosas que pudieron llevarse a cabo para prevenir que eventos como este se repitieran fue la aprobación de la ley bipartidista para la regulación de armas de fuego en los Estados Unidos. Su aprobación fue considerada una de las leyes en control de armas más importantes en las últimas 3 décadas. Con esta legislación se reforzó la comprobación de los antecedentes penales y psicológicos de los compradores de armas de entre 18 y 21 años. Permitió un mayor control de la venta ilegal de armas y la financiación de programas de salud mental. Pero estas medidas quedaron muy lejos de lo que buscaba Biden, pues quería que se prohibieran los rifles de asalto, cosa que hasta ahora sigue reprochando a los miembros del Congreso porque los tiroteos siguen ocurriendo y se han intensificado con este tipo de armas.
Una muestra de esto es que en lo que va de 2023 se han reportado 241 tiroteos masivos en todo Estados Unidos, lo que representa casi 2 tiroteos diarios. Durante estos eventos han perdido la vida 311 personas, mientras que 961 han resultado heridas. Los estados en donde se han suscitado más tiroteos son Texas y California, ambos con 21, seguidos de Luisiana con 19, Florida con 14, Carolina del Norte y Pensilvania con 12 tiroteos. Todas estas cifras de acuerdo al sitio Gun Violence Archive. Si la tendencia se sigue manteniendo como hasta ahora, este año se podría alcanzar una cifra récord. Vamos con más información del día. Hace unos días la Unión de Padres de Familia logró una suspensión provisional para que la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito detengan la impresión de los nuevos libros de texto para primaria y secundaria. A la queja se sumaron organizaciones civiles en defensa del derecho a la educación. Exigieron a la SEP transparencia y el cumplimiento de los procesos de ley para la elaboración de libros de texto gratuitos. Pues la Alianza de Maestros, Educación con Rumbo y Suma por la Educación acusaron que los libros están siendo diseñados a modo y sin la colaboración de expertos y sociedad civil, lo que consideraron una grave violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, pues en respuesta la SEP impugnó el fallo que frenaba la impresión para el ciclo escolar 2023-2024, pero no fue hasta el día de hoy que un tribunal federal echó abajo la suspensión provisional que impedía la impresión de los libros de texto gratuitos. Por unanimidad, los magistrados, que no hicieron algún comentario adicional sobre los motivos de su fallo, declararon fundado el recurso de queja interpuesto por la Secretaría de Educación Pública. Se prevé que esta semana la jueza Yadira Medina determine si concede la suspensión definitiva a favor de la Unión Nacional de Padres de Familia u otorgue una medida cautelar, misma que podría ser impugnada nuevamente por la SEP. Bueno, pero para hablar más sobre el tema, saludo con mucho gusto a Israel Sánchez Martínez. Él es encargado de despacho de la Presidencia Nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. Muy buenas noches, Israel. Hola, ¿qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Gracias, Buenas bienvenido. Noches, muchas gracias. Bien, ¿cómo está el panorama? Sabemos que a ustedes se les otorgó una suspensión provisional sobre este tema de los libros de texto gratuitos y bueno, pues hoy la SEP también pues obtiene un fallo a su favor. Es decir, en este momento, ¿cuál es el panorama? Mira, un poco de contexto. Nosotros desde hace 2 años a la Secretaría de Educación se le solicitó alguna mesa de diálogo, plantear nuestras inquietudes, porque es un tema que hemos venido trabajando para conocer el estatus de la educación en México, que la pandemia nos dejó más de 5 millones de niños que no regresaron, según datos del INEGI. En un estudio que realizó la Alianza de Maestros, más del 50% de la infraestructura educativa hoy es deficiente. Hoy hay escuelas que no tienen luz, por ejemplo. Entonces, estos planteamientos como padres de familia no solamente es el planteamiento institucional de la Unión, es todo un conjunto de preocupaciones en donde los padres de familia nos preguntamos qué va a pasar el primer día de clases con estos libros en donde no conocemos su contenido, donde se ha hablado mucho de los errores de tipo metodológico, pedagógico, y que no corresponden, de acuerdo a estos análisis, a la realidad que vive nuestro país. Nuestro país desde el año 2018 dejó de aplicar la evaluación PISA, que era un referente internacional, donde México forma parte de la OCDE y donde nos podemos dar un parámetro de cómo podemos fortalecer las 2 habilidades básicas que fortalecen las capacidades de los alumnos en cualquier etapa, que es las matemáticas y el español. En lugar de eso, empezamos a darle prioridad a otros temas que hoy no reflejan la realidad que vive nuestro país en materia educativa. Entonces, este amparo lo que a nosotros es un legítimo derecho que tenemos a que las autoridades en materia educativa nos respondan qué tienen esos libros y que si realmente están apegados a lo que marca la ley.
Esa es nuestra principal razón. Muy bien, Israel, estamos pues prácticamente a 3 meses de que inicie el próximo ciclo escolar y todavía pues prevalece la incertidumbre en cuanto a la nueva generación que le han llamado de libros de texto gratuito. Es decir, no ha sido presentado ante pues académicos, docentes y padres de familia, en este caso estas organizaciones, que entiendo anteriormente pues existía una interlocución, digo, en algunas otras administraciones existía una interlocución para este y otros temas. ¿No se les ha presentado, Israel? No, de hecho no hemos tenido ningún diálogo. Me sorprende la capacidad de respuesta de la Secretaría para atender el tema de la queja. Ojalá sí nos hubieran atendido con esa rapidez. Sin embargo, eso es lo que estamos demandando. Estamos demandando conocer los contenidos, saber cómo nos vamos a preparar como padres de familia. Pero además también hay otra situación interesante. Esto es un ejercicio de un gasto público que merece toda la transparencia, porque es una inversión que la sociedad mexicana hace, todos los mexicanos hacemos porque pagamos impuestos. Entonces es un derecho no solamente de saber la calidad de los contenidos, sino cómo se está invirtiendo y que esta inversión esté apegada a derecho, esté apegada a la ley y que tenga los contenidos y el rigor metodológico. Entonces, si esto no lo sabemos, va a ser otro proyecto que pueda fracasar, pero no nos podemos dar el lujo de fracasar en lo que corresponde a la educación, porque se habla de que se puede perder generaciones de jóvenes, generaciones de niños que no tengan una formación y educación adecuada a la demanda de nuestros tiempos actuales. Esta era digital, esta era de las tecnologías, que la pandemia nos dejó no solamente el tema de un retraso en salud, sino también una falta de estrategia de educación, y que también los maestros forman parte de este entramado de formación y de capacidades que necesitan ante los nuevos retos que representa hoy la educación en todo el mundo. Israel, ustedes han tenido acceso a estos libros, si bien no se les ha presentado, hay filtraciones, se ha manejado en diversos espacios sobre lo que podrían contener, pero ustedes han podido tener acceso a algunos elementos, y ¿qué es lo que les ha arrojado pues ese análisis? ¿Me podrías dar un ejemplo? Sí, claro. Mira, hemos mencionado que se le ha dado prioridad, por ejemplo, al quehacer sociológico e histórico, por ejemplo, de las acciones que ha hecho este gobierno. Se ha realizado toda una estrategia, una metodología que permite rendirle culto a la personalidad, a una ideología, a un principio político. Se ha dado también prioridad a estas bases sociales, y dejando de lado la evaluación. Se le ha dado prioridad a estos componentes, digamos, de tipo histórico, y dejando de lado las competencias. Esta falta es grave porque los niños, ya lo comentábamos en otros espacios, cuando el niño tiene un proceso de aprendizaje se van desarrollando ciertas competencias. Y hoy quieren que los niños reflexionen cuando todavía no sabemos si vienen con las habilidades para leer, mucho menos para comprender. Entonces, les queremos meter conceptos que hoy se le llama a esto se le llama ideologizar. Y eso no es la tarea del gobierno. La tarea del gobierno es velar porque tengamos una educación laica, y laica significa libre de ideologías. Entonces, esta parte es la que queremos nosotros evitar que se dé, porque es una lucha que hemos trabajado y que la ley nos ampara para esto. Israel, entonces ahorita entiendo, pues sigue en pie esperar la resolución, si es que se les otorga la suspensión definitiva. La jueza les otorga la suspensión definitiva, entiendo, el viernes. Sí, y también dejar en claro que no estamos buscando una batalla legal, porque pareciera que ese es el sentir y la respuesta de la Secretaría. Creo que está planteando mal el mensaje, y su mensaje nosotros no estamos buscando una batalla legal, estamos buscando ejercer nuestro derecho de saber y de conocer cuál es la educación que quiere este gobierno implementar a nuestros hijos, y eso es lo más grave. Muy bien. Israel, estaremos atentos a este tema. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias por el espacio.
En otros temas, este miércoles, la Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó que inició una carpeta de investigación por la desaparición de Yesenia Guadalupe Durazo Cota, integrante del colectivo Madres Buscadoras. La mujer, que desapareció el pasado domingo 21 de mayo, se unió en 2020 al colectivo de Madres Buscadoras para rastrear a su marido, que anteriormente fue desaparecido por grupos criminales. La líder del colectivo, Ceci Patricia Flores Armenta, informó sobre la desaparición de la mujer de 33 años de edad. Pidió piedad a quienes se la llevaron y afirmó que si no se daban prisa en su búsqueda, pues también después la estarán buscando como el resto de los desaparecidos. Así que invitamos a esas personas que por favor tienen a Yesenia, que nos la devuelvan, que tiene una familia destrozada, que sus hijas están sufriendo enormemente al ver cómo las extrajeron de su domicilio. Ayúdenos a encontrarla, Gobierno del Estado de Sonora. Exigimos el pronto regreso a Yesenia Durazo a casa. Ella trabajó mucho por el Gobierno del Estado. Esperemos que ahora le den un poquito de esa ayuda que ella necesita. Para conocer los detalles y cómo se ha mantenido la actividad del Popocatépetl durante el día, me enlazo con mi compañero Amílcar Salazar. Muy buenas noches, Amílcar. Escuchamos tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alma Paola, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Y bueno, una intensa jornada de actividades aquí en las inmediaciones de la zona del Popocatépetl. Ahora nos encontramos ya en la ciudad de Puebla. Durante el día hemos realizado distintos recorridos en comunidades aledañas al Popocatépetl. Bueno, en términos generales, no hay un cambio en la actividad del semáforo volcánico. En este sentido, significa que sigue todo en la manera que le estaba, en esta etapa de prevención. Ahí lo han llevado las autoridades. ¿Qué han hecho las autoridades? El gobierno federal, a través de la Secretaría de Defensa Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, han desplegado un operativo en distintas comunidades, sobre todo en las aledañas a la región del Popocatépetl. Han instalado, junto con autoridades municipales, albergues, distintos albergues, para una eventual evacuación. De acuerdo con los números que tenemos de la Secretaría de Defensa Nacional, podrían estar evacuando hasta 120,000 personas en cualquier momento que se requiera. Se han dispuesto hasta 7,000 elementos con 400 vehículos para poder desplegar un operativo en este sentido, todo coordinado por la 25 Zona Militar de Puebla. Ahí se ha montado un centro de monitoreo. ¿Qué nos dice el centro de monitoreo? Que hubo 2 explosiones, hubo por lo menos 20 exhalaciones, lo cual significa que estaría en términos normales y no representaría una alerta crítica. Insistimos, se mantiene esto en el terreno de la prevención y en ese sentido autoridades estatales, municipales, protección civil han llamado a la población precisamente para que se mantenga la gente que está cerca de la comunidad del volcán usando cubrebocas, utilizando gafas y no teniendo contacto directo con las cenizas. Alma Paula, estaremos muy cerca de estas comunidades, estaremos viendo qué más sucede a lo largo de estos días. Muchísimas gracias por tu reporte, Amílcar. Muy buenas noches. Muy buenas noches. En los últimos años, México se ha convertido en uno de los países con mayor número de solicitudes de asilo para migrantes, la mayoría provenientes de Honduras, Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. En 2021 se registró la mayor cantidad de solicitudes con 131.414 casos, mientras que en 2022 sumaron un total de 118.756 solicitudes, convirtiéndose en la segunda cifra más alta de la que se tenga registro en el país. Se espera que en 2023 tenga un alto índice de refugiados debido a los flujos migratorios constantes. Según la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, nuestro país se ubica únicamente por detrás de Estados Unidos y Alemania en el número de solicitudes de refugio. México ya desde el año 2021 se convirtió en el tercer país con el mayor número de solicitantes de asilo en el mundo, y después de los Estados Unidos y Alemania. Y cada vez más, puesto que este año, después de simplemente el primer tercio del año, es decir, concluyendo en abril,
tenemos 48.970 solicitantes que estamos teniendo por primera ocasión, y además en Ciudad de México particularmente fuerte. Por primera ocasión en Ciudad de México, en los 18 primeros días de mayo, estamos teniendo más solicitantes registrados por la Comar que en Tapachula, que siempre de lejos era el lugar donde, por razones naturales, puesto que ahí es el cruce fundamental por el Suchiate, siempre habían sido quienes tenían el número 1. Y sin embargo ahora ha cambiado la situación. El flujo enorme que está llegando a la Ciudad de México, tenemos 3 flujos. El flujo que nos viene ya natural del sur, que va intentando llegar al norte y que en este momento se encuentran en nuestros espacios, en nuestros albergues, en situaciones pues ya de hacinamiento. Con el cierre del albergue que teníamos en Tláhuac, pues la situación se nos complicó más. En este momento nuestros albergues están rebasados, más que rebasados, con estas poblaciones en situaciones de no saber en un futuro muy, muy corto qué hacer. El albergue Amparito en Tabasco se encuentra saturado de migrantes deportados de Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Venezuela. Dicho albergue ha recibido a 130 indocumentados a pesar de que su capacidad es solo de 90 personas. Liliana Collado tiene la historia. Aunque fue creado hace 17 años para brindar hospedaje a pacientes del Hospital Juan Graham, el albergue Amparito de Villahermosa, Tabasco, hoy refugia a migrantes deportados de Estados Unidos. Somos una C, que somos católicos, y pues hacemos lo que la palabra nos dice, nos cuidamos a ese hermano, para nosotros son hermanos peregrinos. Tiene lugar para 90 personas, pero con el fin del título 42, hoy atiende a 130. Y es que cada semana llegan vuelos con decenas de deportados, la mayoría venezolanos. ¿Cómo nos cuidamos? Alimento, ropa, tenemos doctor, tenemos psicólogo y tenemos abogado por si quieren iniciar un proceso de regularización del país. No cobramos ni un peso. Entre los migrantes que atiende está Armando. No duramos mucho, duramos 2 días nada más y fuimos expulsados. Nos estaban procesando, pero nos fuimos elegidos. Nos vuelven a llevar a la frontera de Piedras Negras, nos entregaron a la migración mexicana y la migración nos llevó al aeropuerto y nos mandaron en un avión para acá. Armando quiere quedarse para obtener un permiso de tránsito e intentar volver a entrar a la Unión Americana. Voy a volver a intentarlo, no importa, vamos a buscar la manera de entrar. Bueno, la verdad, por darle una mejor vida a mis hijos, por trabajar y alcanzar sueños, alcanzar metas. En Venezuela, Armando dejó a su esposa y a 4 hijos. Aunque puede conseguir empleo temporal, le cuesta trabajo, pues camina con apoyo de un bastón tras lastimarse al intentar escapar de la migra. Desde Tabasco, para Milenio Noticias, Liliana Collado. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social dio a conocer que estarán habilitados 2 albergues para migrantes en la Ciudad de México. Uno en Xochimilco, el cual podría atender a 100 personas, y otro en Tláhuac, con capacidad para 200 migrantes. Los sitios contarán con servicios y artículos necesarios para brindar condiciones óptimas de alojamiento, actividades que serán supervisadas con el fin de asegurar el funcionamiento adecuado de los espacios. Operarán en coordinación con la Secretaría de Salud, el DIF, las alcaldías en donde se encuentran ubicados y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, además de contar con apoyo del Instituto Nacional de Migración para facilitar traslados y garantizar que los migrantes tengan un trato digno. Vamos a una pausa, volvemos. Esta mañana se anunció que Citigroup no venderá Banamex a Grupo México y ha optado por ponerlo a la venta en la Bolsa de Valores. Para hablar sobre este tema, en el estudio saludo a Sofía Ramírez Aguilar. Así vamos,
con la venta de Citibanamex. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Paola, un gusto compartir el espacio contigo en esta ocasión. Muy interesante lo que hemos visto, ligeramente preocupante, no todas son malas noticias, pero tampoco son buenas. Entonces vámonos por partes. ¿Qué quiere decir el anuncio de hoy por la mañana? Bueno, un revés, porque todavía sabemos, digamos, por parte de Citibanamex se preveía que se estaba buscando un comprador. Hace un par de semanas todavía había negociaciones con el señor Germán Larrea. El presidente hoy en la mañana sigue insistiendo que costaría la transacción $7,000 millones, incluyendo, o más bien posterior al anuncio de Citi. Ahora, ¿qué nos está diciendo Citi en Nueva York? Que es una decisión de negocio. ¿Qué quiere decir? Que va a maximizar los beneficios, las utilidades de sus accionistas. No está pensando en quién le va a dar más dinero, no. En ese sentido podríamos tener una lectura optimista para decir, bueno, pues en México hay reglas del juego, hay una CNBV, hay, digamos, las autoridades bancarias suficientemente robustas, con la legislación suficientemente sólida como para pensar que esa es una alternativa. ¿Por qué digo que no todas son buenas noticias? Bueno, en este momento, después de una semana sumamente empedrada, la pasada, entre los dos principales actores de esta transacción previo al anuncio de Citi, que son el señor Germán Larrea, Grupo México, el decreto expropiatorio, no expropiatorio de ocupación temporal que vimos la semana pasada, la Corte diciendo que la transparencia de las megaobras ya no podía ser declarada de seguridad nacional y por lo tanto tenía que haber transparencia, el nuevo decreto del presidente, vaya, fueron muchos elementos que alrededor de esta compra acabaron por darnos pues esta sensación de que tal vez no era el mejor momento para que Citi vendiera, y por eso hablo de la lógica de negocio. Creo que al 2025, que es cuando se concretará esta venta a través de la Bolsa de Valores, pues ya se habrán sucedido distintas cosas. Decía Gabriela Siller en Twitter hoy por la mañana que ya habría pasado la recesión en Estados Unidos, ya habría pasado la lógica electoral y sobre todo ya tendríamos otra administración de este lado de la frontera. Pero por ejemplo, Sofía, vamos, son muchas las preguntas y se ha dado pie también a suponer muchas cosas, a especular muchas cosas. Es decir, ¿tú cómo observas esta estrategia? ¿Fue pues algo habilidoso, digamos, como que las empresas están buscando alternativas para no verse afectadas por la política económica del país? Yo creo que es una manera de abstraerse del momento político, porque, insisto, los bancos, el sistema financiero está pensando en qué es lo mejor para el negocio. En este caso, el sistema financiero está detectando que hay una serie de elementos políticos que podrían estar ensuciando una transacción y al final de cuentas hicieron su propio balance de riesgos y definieron que lo mejor era posponer la venta, lo cual implica que tienen que recomprar las acciones que están ahorita en bolsa, implica una evaluación, una valoración para poder poner, digamos, de manera pues sucesiva, no todo a la vez en venta de mercado, y eso ocurrirá, insisto, en el 24, a finales del 24 y principios del 25. Ahora, pero a pesar de eso, pues AMLO seguía hablando de que no, pues no estaría mal tener un banco, etcétera, estatal, bueno, del Estado más bien. Ahora, ¿tú cómo ves pues la pertinencia de una estatización bancaria? Pues más que estatización bancaria estaríamos hablando de una asociación público-privada, lo decía el presidente en la mañana, que si juntaba un guardadito que tenía de impuestos de $2,000 millones, más los 3,000 que podría aumentar la deuda, más otros 2,000 que pondrían al público, al final son cuentas alegres, me parece que es ruido político. No quiero desestimar los dichos del señor presidente, pero en este momento no le daría yo tanta atención. Totalmente. Sofía, muy claro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paola. Muy buenas noches. Vamos a una pausa, volvemos. Este miércoles, Ron DeSantis, actual gobernador de Florida, en Estados Unidos, anunció que buscará la candidatura por el Partido Republicano en las elecciones de 2024. Con esto, la lista aumenta a 7 personas que han hecho público su deseo de aspirar a liderar la candidatura de los republicanos, aunque DeSantis es una de las personas que tiene un estilo conservador similar al de Donald Trump, aunque el gobernador de Florida no cuenta con los antecedentes negativos del expresidente. Esto fue parte de su mensaje para anunciar sus aspiraciones presidenciales. Un par de horas después de darse este anuncio de manera irónica, Donald Trump publicó en su red social Truth Social este video que aparece en su pantalla donde se ve un cohete con el nombre DeSantis 2024, de alguna forma dando a entender que su campaña ni despegará rumbo a las elecciones del próximo año. Pues mi Nelly, estamos ya
para entrar con la afición y con la noticia de que ya no hay boletos. Híjole, yo busqué y ya no encontré. No, ni encontrarán los aficionados. Se va muy complicado realmente, Alma, para la final del fútbol mexicano. Mira, varios aficionados en Guadalajara incluso hicieron largas filas afuera del Estadio Akron, donde tenían la esperanza de obtener un boleto para la gran final de vuelta. Incluso varios de ellos acamparon. Ahí veíamos pues todo lo que pusieron afuera de este estadio para realmente tener la posibilidad, vemos las imágenes, de quizá tener algún boleto. Sin embargo, la directiva anunció que los abonados de Chivas tendrán prioridad para la compra de entradas, pues es una forma de reconocerles que siempre han estado con el equipo en las buenas y en las malas y que siempre creyeron en ellos, es decir, no los iban a sacar a la venta. Quizá dieron la esperanza de que el próximo sábado 27 de mayo pueda haber algunos boletos a la venta, de los que sobren, por supuesto, de los que tienen mano, que son los abonados. Ellos primero estarán en la fila, así es que, y esto será vía electrónica, no será así como, ¿sabes qué? Nos formamos y tenemos que comprar los boletos. O sea, realmente está cerrado ya prácticamente, pues, la final para muchos aficionados que intentarán todavía a lo mejor el sábado quizá tener esa esperanza y comprar algún boleto, pero mira, pasaron sol, hambre y pues sin duda, como lo dices, la reventa, ¿no? Pero a veces es imposible para muchas familias. Los boletos, por ejemplo, para el Clásico Nacional en las semifinales estaban en 5,000 pesos, ¿no? 5,000 pesos por entrada. Entonces, realmente para muchos a veces es imposible poder estar en el fútbol. ¿Por qué? Porque este mal de la reventa sigue, lamentablemente. Claro. Y bueno, vamos a ver cómo se jugará la ida del Clausura 2023. Para mañana, Tigres recibe a Chivas. Es el partido de ida, como les decía, en punto de las 20 horas en el Estadio Universitario. Y dentro de todo esto, Alma, dentro de toda esta final, pues bueno, hoy jugadores y también los entrenadores hablaron de lo que será este partido, y Víctor Guzmán fue el fichaje estrella para las Chivas en este torneo, pero no ha aparecido en la liguilla, y él admite que ha quedado a deber justamente en esta parte del torneo, que es sumamente importante. Así lo dijo. Al final de cuentas se llama equipo por lo mismo, ¿no? No me ha tocado aparecer, a lo mejor en estos últimos 4 partidos, no me ha tocado aparecer como a lo mejor la afición quisiera o lo que yo también quisiera, ¿no? Que es marcando goles o asistencias. Pero por eso se llama equipo, porque todos hemos asumido ese rol. Ahí está. Y por cierto, a propósito de, pues nos comentaban ahorita el resultado, bueno, ¿cómo va hasta ahorita el encuentro? El encuentro es mañana, el encuentro es el día de mañana. Tigres es local contra justamente Chivas en punto de las 20 horas para que no se lo pierdan. Exactamente, perfecto. Y también hay cambios en la Federación Mexicana de Fútbol. Exacto, la verdad cambios importantes, Alma, porque recuerdas todo este fracaso del que incluso hablábamos, ¿no? En estos espacios de la afición de la selección mexicana en Qatar, y justo a raíz de eso se dan varios cambios en la Federación Mexicana de Fútbol, y también ya en el organigrama, pues bueno, entra Duilio Davino, quien asumirá el puesto de director deportivo de selecciones nacionales varoniles, mientras que el argentino Andrés Lilini fungirá como el director de selecciones menores. Davino fue directivo en Monterrey, en donde ganó una Liga MX, 2 Ligas de Campeones de la CONCACAF y 2 Copas MX. Lilini llega al puesto después de terminar su etapa en el Necaxa en el Clausura 2023. Antes de eso reestructuró las categorías menores de, bueno, el Morelia, que estaba en primera división, hoy es ya de Liga de Expansión. Llegó a ocupar el cargo también de director de Fuerzas Básicas en Pumas en el 2017. 3 años después, pues estuvo al frente del primer equipo, pero son de los cambios que se están dando. Recordemos también que Juan Carlos Rodríguez llega a la dirección, a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol en sustitución de John de Luisa. Este cambio se dará en mayo próximo, ya de manera oficial se presentó, pero, digamos así, empieza a actuar desde mayo. Hay cambios, te lo comentaba también ayer, en el sistema de la Liga MX, todo con tal de, obviamente, beneficiar al fútbol mexicano, que también de ahí se beneficie selección mexicana. Veremos si realmente son importantes, porque a simple vista, pues parecen
los mismos de siempre. Veremos, Sí, ojalá y realmente haya resultados. ¿Solo cosméticos o quizá algo más Literal, a fondo? literal, parecen solo cosméticos, pero ojalá por el bien del fútbol mexicano, pues comiencen a dar forma o se comience a dar forma más allá de lo que vimos ayer, de lo que vemos con estos cambios, ¿no? Y que realmente sea un soporte también para los jugadores, por ejemplo, en categorías menores de selecciones que muchas veces no se les da continuidad a los procesos y que es el mal de siempre y que ya lo han pagado selecciones menores y la selección mayor. ¿Viene novedades sobre Canelo? Sí, fíjate que ha estado muy activo en México el Canelo Álvarez, incluso hace unos momentos se develó su estatua en el Museo de Cera, pero también tras la victoria ante John Ryder, Saúl el Canelo Álvarez ha mencionado que quiere la revancha ante Dimitri Bivol. Sin embargo, el retador oficial es David Benavides. Veremos al final, Alma, a quién cierran, pero te digo, ha estado muy activo el Canelo. Obviamente sabemos también en redes sociales con este tema del altruismo, ¿no? Que muchas veces la verdad es que se le ha aplaudido al Canelo y que es otra de las caras que siempre vemos de este deportista y también en actividades empresariales. Vamos a escuchar parte de lo que dijo sobre el tema deportivo el Canelo, porque bueno, él mencionaba que al final quiere también regresar a México, como ya lo hizo en el Estadio Akron, ¿no? Esa pelea contra John Ryder, y le emociona justamente, pues eso, esa posibilidad de volver a México. Ya lo probó, pero sabemos también que, bueno, es difícil por el tema económico. Totalmente. O sea, en Estados Unidos son dólares, eso lo vemos en cuestión de taquilla, incluso lo vemos también en el fútbol. Pesos mexicanos. Exacto, pero bueno, él con el sentimiento de que obviamente realmente estuvo arropado por su gente, ¿no? Pues, muy bien, muchísimas gracias, Muy Mireli. buena noche. Muy buenas noches. Por octavo año consecutivo, 7 compañías de Grupo Multimedios recibieron el distintivo de empresa socialmente responsable, otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía, agencia promotora de publicaciones, impactos, frecuencia y cobertura en medios, editorial de Becky, Medio Tiempo, Milenio Diario, Multimedios y Ríos de Tinta. Fueron reconocidas entre 1,042 grandes empresas por su desempeño y compromiso ambiental, social y de gobernanza. Multimedios es un grupo muy robusto que está en todo el país y que tiene diferentes herramientas y transversales que se encargan de comunicar a todo el país a través de prensa, a través de periódicos, de digital, de televisión, de radio, de muchos medios que tenemos una gran responsabilidad. Para el grupo como tal, la División Educación es algo interesante porque ya inclusive la labor que hacemos como empresas de entregar contenidos educativos que forman, que entretienen, es sumamente importante, ¿no? Entonces creo que es un complemento de la labor per se que tenemos como grupo y como empresas. Hasta que la información continúe con Asalto a la Razón. Muy buenas noches. Hasta mañana. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.